Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Héctor Molina, profesor Tito, y hoy les traigo un video relacionado con la estequiometría, con algunos cálculos estequiométricos en realidad, que es un contenido que se ve a nivel de primero medio en la educación chilena. Por lo tanto, vamos a hablar de tres cálculos que vamos a hacer para efectos estequiométricos. El cálculo de composición porcentual, que tiene que ver con la ley de las proporciones definidas, o ley de Plus, con el cálculo de fórmula empírica o mínima, que es la mínima fórmula que yo puedo obtener, y con el cálculo de fórmula molecular o exacta. Vamos a comenzar por el primero, que tiene que ver con el cálculo de la composición porcentual. Debemos saber que un compuesto en lo global siempre tiene una composición porcentual igual al 100%. Por lo tanto, cada una de sus partes es un porcentaje que sumado entre todos nos debe dar igual al 100%. ¿Cómo calcular esta composición porcentual? Para esto tengo dos ejemplos. Uno que no tiene paréntesis, como el sulfato de potasio, y otro que sí tiene paréntesis, como el fosfato cálcico. Entonces, vamos a ver cada uno. Para eso voy a hacer una línea al medio para que ustedes puedan observar cada uno de ellos. En el primer caso, la forma más simple o más ordenada, la más ordenada que tenemos para hacer esto es, desde mi perspectiva, generar un cuadrito donde coloquemos los elementos que vamos a calcular este porcentaje, los elementos que forman este compuesto. Y por una parte anotamos la masa atómica, que es un dato que siempre se da. Y por otro lado, anotamos la masa molar, que tiene que ver con la masa atómica multiplicada por la cantidad de moles que tenemos. Ahora bien, según esto, el potasio tiene un valor de 39. El azufre tiene un valor 32. Estos datos siempre van a estar. Y el oxígeno tiene un valor de 16. Considerando esos tres valores que están ahí, vamos a multiplicarlos por la cantidad de moles de átomos que tiene cada uno. En este caso, para el potasio hay 2, lo que significa que el 39 lo debemos multiplicar por 2. Luego en el azufre no tiene valor numérico, lo que significa que es un valor 1. Y por último el oxígeno tiene un valor 4 y lo vamos a multiplicar por 4. Todas esas multiplicaciones que están ahí me van a llevar a la masa molar, primero de cada elemento en particular y luego del compuesto en lo general. Si nosotros multiplicamos nos dará 78, nos dará 32 y nos dará 64. Esto que está aquí lo vamos a sumar. Y al sumarlo tenemos 14, vamos a tener 10, 11, 17. Lo que significa que la masa molar del sulfato de potasio es igual a 174 gramos mol. Esto que está aquí, no lo olviden nunca, equivale al 100% del total del compuesto. Entonces, como es el 100% del total del compuesto, veamos qué porcentaje tiene cada uno. Para eso, si vamos a calcular el porcentaje de potasio, tomamos este valor, que es el 174, y lo asumimos como un 100%. Entonces, diríamos que 174 es el 100% con respecto a este compuesto. Luego tomamos potasio, porque estamos calculando ese porcentaje, pero la masa molar, no la masa atómica, sino la masa molar, que en este caso es de 78, y ese sería nuestro porcentaje de potasio. ¿Ok? ¿Cómo lo calculamos ahí? A través de una regla bien fácil, que es una regla de 3. Entonces el porcentaje de potasio sería igual a la multiplicación 78% dividido 174. Y aquí nos da un valor. Y ese valor lo vamos a calcular en vivo y en directo aquí para que sepan cuánto es el porcentaje de potasio. O sea, tenemos 78% dividido en 174 y eso nos arroja un 44,82% de potasio. Para calcular el porcentaje de azufre, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso del potasio, pero ahora considerando los datos del azufre. Nuevamente, el 100% tiene que ver con la masa molar que calculamos al inicio. Es decir, 174 será el 100%. Pero ahora tomamos el 32, que es la masa molar del azufre compuesto.
Entonces decimos 32 es el porcentaje de azufre. Calculamos igual y tenemos que el porcentaje de azufre sería la multiplicación de este 32 por 100 dividido en 174. Si nosotros hacemos ese cálculo, tendríamos un total de 18.39% de azufre. Por último, el porcentaje de oxígeno lo vamos a calcular considerando los datos que ya conocemos, que son datos del 100% del compuesto, es decir, 174 es el 100%, pero ahora queremos saber el del oxígeno, que tiene una masa molar 64, y decimos 64 es el porcentaje de oxígeno. Veamos cómo lo calculamos. El porcentaje de oxígeno, entonces, multiplicamos el 64 por el 100 y lo dividimos en el 174, y eso nos arroja un valor de 36,78% de oxígeno. Una vez calculados los tres porcentajes, es decir, porque son tres elementos, calculados los tres porcentajes, los podemos sumar, y de hecho, eso me sirve como una comprobación, sumar los tres y me debe dar aproximadamente 100. Normalmente da 99, y algo, y eso estaría correcto, porque hay decimales que se pierden en los cálculos matemáticos que hicimos anteriormente. Entonces, como comprobación, diríamos 44,82, que es el porcentaje de potasio, 18,39, que es el porcentaje del azufre, y 36,78, que es el porcentaje del oxígeno. Si lo sumamos, tendríamos el siguiente valor. $36,78 del oxígeno, y miren, da un 99,99%, que eso es aproximadamente igual al 100% del total. Por lo tanto, cuando yo tengo los elementos que están ahí, me debo fijar en la cantidad de cada uno para calcular primero la masa molar, luego calcular el porcentaje de cada uno, considerando que la masa molar del compuesto global es un 100%. ¿Ok? Ahí todo en línea. Vamos a ir al segundo ejemplo, que es el ejemplo B. La diferencia entre este y ese es que aquí hay un paréntesis. Veamos cómo lo hacemos por el paréntesis, pero todo lo demás se hace exactamente igual. Miren, vamos nuevamente a hacer este cuadrito, donde tenemos por una parte calcio, por otra parte fósforo y por otra parte oxígeno. Las masas atómicas, tal como vienen dadas, me dice que el calcio es 40, que del fósforo es 31 y que del oxígeno es 16. Y los vamos a multiplicar por un valor para obtener la masa molar que requerimos para el porcentaje. Entonces nos encontramos con que existen 3 veces el calcio. Multiplicamos por 3 y nos da un total de 120. Luego miramos el fósforo. Pero ojo, el fósforo no tiene valor numérico, por lo tanto es 1. Pero el paréntesis hay un numerito afuera que es el 2. Eso significa que lo debo multiplicar. 2 por 1 me va a dar 2, por lo tanto el 31 del fósforo lo multiplico por 2. Luego miro el oxígeno, que tiene un 4 dentro del paréntesis, pero por el hecho de tener un 2 afuera, lo voy a multiplicar y me va a dar un total de 8. Ahora bien, esto sería 62 y 128. Sumamos y obtenemos la masa molar del fosfato de calcio o fosfato cálcico, que sería igual a un valor 310 gramos mol. Al igual que en el ejemplo anterior, entonces estos 310 gramos mol los vamos a relacionar con el 100% y calcularemos para cada uno de ellos el valor correspondiente en función de este total. Veamos. El porcentaje de calcio. El porcentaje de calcio va a ser el siguiente. 310 es el 100%. Por lo tanto, consideramos el calcio que está ahí, no el que está allá. 120 será el porcentaje de
calcio. Multiplicamos cruzado y este porcentaje de calcio es de 120 por 100 dividido 310. Lo vamos a dejar ahí, vamos a seguir calculando y luego lo sacamos. Luego el porcentaje de fósforo, nuevamente usamos el 310 como el 100%, pero ahora usamos el 62, que es el del fósforo, como el porcentaje de fósforo. Entonces este porcentaje de fósforo será 62 multiplicado por 100 y dividido en 310. 310. Y aquí me dará el porcentaje de fósforo. Y por último, el porcentaje de oxígeno sería igual 310 como el 100%, y ahora 128 el porcentaje de oxígeno. Al calcularlo, este porcentaje de oxígeno será 128 por 100 dividido en 310. Si hacemos el cálculo matemático para cada uno de ellos, nos vamos a encontrar con el siguiente resultado. En el primer caso, el porcentaje que está aquí de calcio me da 38,70% aprox de calcio. Y en este caso, en el fósforo, tendríamos un 20,00% de fósforo. Y por último, en el oxígeno, un 41,29% de oxígeno. Sumemos esos tres valores, lo mismo que hicimos para el caso del sulfato de potasio, el 38,70, el 20 y el 41,29. El resultado total es un 99,99%, al igual que lo anterior, aproximadamente igual al 100. De esa manera calculamos la composición porcentual en cualquier compuesto. Ya hemos revisado el cálculo de la composición porcentual y ahora vamos a revisar el cálculo de fórmula empírica o mínima. Se llama fórmula empírica o mínima porque utiliza la menor cantidad de átomos posible en la formación de ese compuesto a través de una composición porcentual en masa. Veámoslo de esta manera. La composición porcentual de un compuesto indica un 24,3% de carbono, 4,1% de hidrógeno y 71,6% de cloro. Y me dan todas esas masas atómicas y me piden determinar fórmula empírica. Para determinarla, vamos a seguir un ordenamiento de cada elemento en particular: carbono, hidrógeno y cloro. Los vamos a separar y vamos a anotar el porcentaje o la masa que nos indique el ejercicio. En este caso me dicen que de carbono hay un 24,3%. Me dice que de hidrógeno hay un 4,1% en masa y que de cloro hay un 71,6%. Debo tener claro que la suma de todos estos porcentajes me debe dar 100, pues si me faltase para llegar a 100, significa que algunos de los datos no me lo dieron. Entonces, mirando aquí, obviamente me está dando 100, ¿ok? Ya no tenemos ese problema. Lo vamos a dividir cada uno por su masa atómica, que en el caso del carbono es 12, en el caso del hidrógeno es 1, y en el caso del cloro es de 35,5. Si dividimos este porcentaje en masa por su masa atómica, vamos a obtener un número de moles. En el primer caso, 24,3 dividido 12 me arroja un valor 2,02. Recomiendo siempre que utilicen dos decimales, siempre. Luego esto me dará 4,10 o 4,1. Y el 71,6 dividido en 35,5 me da 2,01. Si obtengo esos resultados, voy a buscar el menor de todos los que hay ahí. El menor. Y como podemos observar, el menor de ellos es el 2,01. Y dividiremos
cada uno de estos moles por el menor para tener una relación con respecto a los moles de cada elemento en particular. Si nosotros dividimos el 2,02 dividido en 2,01, me va a dar un valor de 1. Si divido 410 en 2,01, me va a dar un valor de 2. Y si divido 2,01, me va a dar un valor de 1. Al dividir esto, al hacer la segunda división, si los valores numéricos que obtengo aquí son números enteros, entonces los adscribo a la fórmula empírica de inmediato. O sea, mi fórmula empírica sería igual al carbono, que lleva un número 1, al cual no lo anoto, hidrógeno, que lleva un número 2, y cloro, que lleva un número 1, el cual no lo anoto. En este caso, cuando los valores numéricos, vuelvo a insistir, en la segunda división, son números enteros exactos, entonces no tenemos más nada que hacer que colocarlos como subíndice en cada uno de los elementos. Cuando es número 1, no lo anotamos. Anotamos del 2 en adelante. ¿Ok? Este es el ejercicio simple de acuerdo a la numeración exacta que da ahí. Vamos a ver otro ejemplo ahora. Vamos a calcular la fórmula empírica de este ácido inorgánico considerando esta composición porcentual. Fíjense lo siguiente. Me dicen que del hidrógeno tenemos un 2,24%. Me dicen que de fósforo tenemos un 34,83%. Y de oxígeno hay un 62,92%. Dijimos que este porcentaje en masa lo íbamos a dividir por la masa atómica. Para el hidrógeno lo dividimos en 1. Para el fósforo lo dividimos en 31 y para el oxígeno lo dividimos en 16. Y nos vamos a encontrar con lo siguiente. 2,24, el primero, la primera división. Luego el 34,83 dividido en el 31 es de 1,12 con 2 decimales. Y el 62,92 dividido en el 16 me da un valor de 3,93. Dijimos que debíamos dividir por el menor. El menor de todos es el 1,12. ¿Ok? Entonces vamos a dividir el primero en 1,12, el segundo en 1,12 y el tercero también en ese mismo valor. Si miramos, obtenemos un 2, obtenemos un 1, y el siguiente, si lo dividimos en el 1,12, obtenemos, fíjense, un 3,5. En el ejemplo anterior, estos valores numéricos que habíamos obtenido en la segunda división eran enteros. Por lo tanto, los pasamos directamente como subíndice de cada elemento. Sin embargo, aquí tenemos un número decimal. Esto no significa que se aproxima. Se debe amplificar. Y aquí yo tengo un decimal medio, 3,5, podría haber sido 2,5, 1,5. Por lo tanto, vamos a amplificar por el menor valor numérico para que me dé un entero, que en este caso es el 2. Pero si me hubiese dado un valor decimal tercio como un 1,33, por ejemplo, tendría que haber multiplicado por 3. Y si me hubiese dado un valor cuarto como un 1,25, debería haber multiplicado por 4. Entonces, en este caso, vamos a multiplicar o amplificar todos por 2 para obtener un entero. Significa que esto es por 2 y por 2. Y aquí obtenemos para todos un valor numérico entero. El primero es un 4, el segundo es un 2, el tercero es un 7. Colocamos los elementos que forman este compuesto, hidrógeno, fósforo y oxígeno, y les pasamos los subíndices encontrados aquí. 4, 2, 7. Y aquí nos encontramos con la fórmula empírica de ese compuesto. H4, P2, O7. Vamos al último punto de este video, que es el cálculo de fórmula molecular o exacta. Se llama así porque tienen la mayor cantidad de átomos posible. Por lo tanto, las fórmulas moleculares no son simplificables. Si yo las simplifico, una fórmula molecular pasa a ser
una fórmula empírica siempre y cuando se pueda simplificar. Si no se puede simplificar, entonces la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica. Veamos cómo calcular. Partamos de la base que la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica por N. O sea, de partida, para calcular una fórmula molecular, yo debo tener una fórmula empírica. ¿Qué es lo que es el N? Es un factor numérico entero aproximable. Pues si me da un valor 1,98, eso será 2. Si me da 2,09, eso también es 2. Es aproximable. ¿Y cómo calculamos este N? Se calcula a través de la división entre la masa molar de la fórmula molecular, que siempre viene dada en el problema, como en este caso, esa que está ahí. Vamos a colocar marcada. Esa es la masa molar de la fórmula molecular. Y la dividimos en la masa molar de la fórmula empírica, la cual debemos calcular, o si la tenemos, la calculamos rápidamente. Para este caso vamos a calcular la fórmula empírica porque me dan la composición porcentual. Me dicen que de carbono hay un 40,92% y lo vamos a dividir en 12 porque es la masa atómica del carbono. No lo había colocado aquí, pero el carbono tiene una masa 12, el hidrógeno una masa atómica igual a 1 y el oxígeno igual a 16. Ya. El hidrógeno, un valor 4,58 dividido en su masa atómica que es 1. Y el oxígeno tiene un porcentaje de 54,50 dividido 16. 40,92 dividido 12 me arroja un valor de un 3,41. Me arroja un valor de un 4,58. Y 54,50 dividido 16, un 3,40. No olviden ustedes que para calcular la fórmula empírica debemos dividir por el menor. Y el menor de ellos es el 3,40. Por lo tanto, todo esto ya lo hemos hecho en el ejercicio anterior. Dividimos en 3,40 y nos encontramos con un valor 1. Con un valor 1. Y este 4,58 me da un valor de 1,33. Fíjense con lo que nos encontramos. Con un decimal tercio, 1,33. Entonces, tenemos que multiplicar todo, amplificar todo por 3 para poder obtener valores enteros. Esto me da 3, esto es 4 y esto es 3. Por lo tanto, mi fórmula empírica sería igual C3H4O3. Aquí tenemos la fórmula empírica, que es esta parte para calcular la fórmula molecular. Me voy a ir al lado izquierdo de la pizarra para calcular el valor de N. Vamos a rayar ahí. El valor de N dijimos que era igual la masa molar de la fórmula molecular, que en este caso es de 176,124 dividido en la masa molar de la fórmula empírica. Como esta es nuestra fórmula empírica, la masa molar de esta fórmula empírica sería el carbono, que es 12 multiplicado por 3,
el hidrógeno, que es 1 multiplicado por 4, y el oxígeno, que es 16, multiplicado por 3. Nos va a dar 36, 4, 48. Tal como calculamos las masas molares en la composición porcentual, 6, 10, 18, 4 y 4, 8. O sea, la masa molar de la fórmula empírica es de 88 gramos mol. 88. Por lo tanto, vamos a dividir por 88. El N entonces .176.124 dividido 88 me da un valor igual a 2. N es igual a 2. Como la fórmula molecular es la fórmula empírica por N, entonces la fórmula molecular sería igual a la fórmula empírica que calculamos ahí, C3H4O3 multiplicado por 2. Ese multiplicar por 2 es multiplicar eso, eso y eso. Entonces la fórmula molecular sería C6H8O6. No se simplifica, se deja tal como está. C6H8O6. Al calcular n, si n es igual a 1, entonces la fórmula empírica es igual a la fórmula molecular. Espero que les haya quedado claro el cálculo de la composición porcentual de la fórmula empírica y el cálculo de la fórmula molecular. Para finalizar este video, te dejo 3 ejercicios. Uno de composición porcentual, uno de fórmula empírica, uno de fórmula molecular. Pausen el video y aparecerán las respuestas. La respuesta para cada uno de los ejercicios está aquí en azul. Porcentaje de potasio, carbono y oxígeno para el carbonato de potasio. Y para el sulfito de aluminio están los porcentajes correspondientes en esta composición porcentual. La fórmula empírica para el ejercicio 2 es la que corresponde al CH2O y la fórmula molecular C4H10. Hemos llegado al final del video. Espero que les sirva para que puedan estudiar y les resulte muy bien su evaluación. Nos veremos en un próximo video. Denle un like si les ha gustado. Nos vemos. Adiós. Chao.